Tema 29, el proceso concursal 3, primera parte. Las soluciones al concurso de acreedores, el convenio y la liquidación. Dentro de los 15 días siguientes al de presentación del informe de la Administración concursal, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto poniendo fin a la fase común del concurso, pudiendo el concurso de acreedores desembocar en una vía solutoria, que es el convenio, o en una vía liquidativa, que es la liquidación. Apartado 1. El convenio. El convenio se erige en un negocio jurídico que no puede decirse que se asimile totalmente a un negocio privado, en la medida en que no es suficiente para que el convenio despliegue su eficacia jurídica con las adhesiones de los acreedores, siendo preciso también que el juez, mediante sentencia, apruebe su contenido. En relación con los requisitos formales, toda propuesta de convenio se formulará por escrito y firmada por el deudor o por los acreedores que la presenten, por sí o por medio de sus respectivos representantes con poder suficiente. De las propuestas presentadas, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes personadas en el procedimiento. Junto a dichos requisitos, la propuesta también deberá ir firmada por los comprometientes o sus representantes con poder especial en el supuesto de que la propuesta contuviera compromisos a cargo de acreedores o de terceros para realizar pagos, prestar garantías o financiación o asumir otra obligación. Legitimado activamente para presentar propuesta del convenio lo está el deudor, quien podrá hacerlo junto con la solicitud de declaración de concurso o en cualquier momento posterior, siempre que no hayan transcurrido 15 días a contar desde la presentación del informe de la Administración concursal. Por su parte, el acreedor o acreedores personados cuyos créditos individual o conjuntamente superen una quinta parte del total pasivo también podrán presentar propuesta de convenio desde la declaración de concurso y hasta que finalice el plazo antes señalado. El contenido de la propuesta de convenio contendrá los tradicionales modos de arreglo del pasivo, esto es, quitas y o esperas. La espera no podrá ser superior a 10 años. La propuesta de convenio podrá contener además proposiciones adicionales, alternativas o adicionales para todos o algunos de los acreedores o determinadas clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos, incluidas ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas o en obligaciones convertibles de la propia sociedad concursada o de otra sociedad, o en créditos participativos por periodo no superior a 10 años, en créditos subordinados, en créditos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero con características, rango o vencimiento distintos de aquellos que tuvieran los créditos originales, debiendo establecer la propuesta cuál de las alternativas se entenderá aplicable cuando el acreedor no ejercite su facultad de elección. En la propuesta de convenio podrá incluirse la fusión, escisión o cesión global de activo o pasivo de la persona jurídica concursada, sin que en ningún caso la sociedad absorbente, la nueva sociedad, las sociedades beneficiarias de la escisión o la sociedad cesionaria puedan llegar a tener un patrimonio neto negativo como consecuencia de la modificación estructural. Asimismo, se admite como contenido del convenio una enajenación, ya sea del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional, ya sea de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, siempre que el adquiriente asuma la continuidad de esa actividad durante el tiempo mínimo que se establezca en la propuesta, y la obligación de pago total o parcial de todos o de algunos de los créditos concursales. Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de que el convenio pueda consistir en la cesión en pago de bienes o derechos de la masa activa a los acreedores, siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable sea igual o inferior al importe de los créditos que se extingue. En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.
Admitida a trámite la propuesta de convenio y evaluada por la Administración concursal, los acreedores podrán aceptarla mediante la adhesión a la misma, que será pura y simple, sin introducir modificación o condicionamiento alguno, y en la que se habrá de expresar el importe del crédito o de los créditos que fuera titular con los que se adhiere, así como su clase. Los acreedores podrán adherirse a la propuesta o propuestas de convenio durante los 2 meses siguientes a contar desde la fecha de la admisión a trámite de cada una de ellas. Pero si el término final venciera después del plazo legal para la presentación de la lista provisional de acreedores por la Administración concursal, el plazo se prorrogará automáticamente hasta los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la lista provisional. Por lo que se refiere a las mayorías del pasivo ordinario necesarias para la aceptación de la propuesta del convenio, dispone el artículo 376 de la TRLC que cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a 3 años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al 20% y el resto a su respectivo vencimiento, será necesario que el pasivo que representen los acreedores adheridos a la propuesta sea superior al pasivo de los acreedores que hubieran manifestado su oposición a la misma. Asimismo, cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito o esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a 5 años, y será necesario que el pasivo que representen los acreedores adheridos a la propuesta sea superior al 50% del pasivo ordinario. Y por último, cuando la propuesta de convenio o alguna de las alternativas que contenga tuviera cualquier otro contenido, será necesario el 65% del pasivo ordinario. A los efectos de la aceptación del convenio se considera pasivo ordinario la suma de los créditos ordinarios y de aquellos créditos privilegiados, especiales o generales de los acreedores firmantes de la propuesta o que se hubieran adherido a ella. Otra especialidad en cuanto a las mayorías necesarias hace referencia a los supuestos en los que se atribuya un trato singular a ciertos créditos o a grupo de créditos determinados, en cuyo caso será preciso, además de las mayorías señaladas, la adhesión en la misma proporción del pasivo no afectado por el trato singular. A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular cuando la propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que se adhieran a la propuesta las ventajas propias de su privilegio, siempre que esos acreedores queden sujetos a quita, espera o a ambas en la misma medida que los ordinarios. Aceptada una propuesta de convenio por los acreedores ordinarios, el letrado de la Administración de Justicia proclamará el resultado mediante decreto que dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que hubiera finalizado el plazo de adhesiones, con advertencia a los legitimados del derecho a oponerse a la aprobación judicial del convenio. Para que el convenio despliegue plena eficacia jurídica, no basta con las adhesiones de los acreedores con las mayorías legalmente exigidas, siendo también preciso que el juez, mediante sentencia, apruebe el convenio. A tal efecto, dentro del plazo de los 5 días siguientes al del vencimiento del plazo para oponerse a la aprobación, sin que se hubiere formulado oposición, o dentro del plazo de 10 días una vez tramitado el incidente, si se hubiera formulado, el juez dictará sentencia aprobando o rechazando el convenio. El plazo de oposición a la aprobación judicial del convenio es el de 10 días contado desde el día siguiente a la fecha en que el letrado de la Administración de Justicia haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legal para la aceptación del convenio. Están legitimados activamente para formular oposición a la aprobación judicial del convenio quienes no se hubieran adherido a la propuesta, así como la Administración judicial.
La oposición solo podrá fundarse en a. En la infracción de las normas que la propia legislación concursal establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, siempre y cuando las adhesiones en que se hubiera producido esa infracción hubieran sido decisivas para la aceptación de una propuesta de convenio. B. En la adhesión a la propuesta por quien o quienes no fueren titulares legítimos de los créditos o en la obtención de las adhesiones mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios cuando esa adhesión hubiera sido decisiva para la aceptación de una propuesta de convenio. C. En el error en la proclamación del resultado de las adhesiones. D. En caso de propuesta de convenio presentada por acreedores en la falta de acepción de esa propuesta por el deudor. Y por último, E. En caso de que quien formule oposición podría obtener en la liquidación de la masa activa una cuota de satisfacción en cualquiera de los créditos de que fuera titular superior a la que obtendría con el cumplimiento del convenio. Cabe añadir la previsión de que el cumplimiento del convenio sea objetivamente inviable siempre y cuando la oposición por este motivo provenga de la administración concursal y de acreedores que individualmente o agrupados sean titulares al menos del 5% de los créditos ordinarios. La oposición se tramitará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio aceptando sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación cuando sea necesario para resolver sobre la oposición y en todo caso subsanar errores materiales o de cálculo. La sentencia que estime la oposición declarará rechazado el convenio, siendo susceptible de ser recurrida en apelación. En cuanto a los efectos del convenio, desde la fecha de la sentencia de su aprobación, salvo en los casos en que el juez por razón del contenido del convenio acuerde de oficio o a instancia de parte retrasar su eficacia a la fecha en que la sentencia de aprobación alcance firmeza, el convenio adquiere plena eficacia, produciendo con carácter general los siguientes efectos. 1. El cese de todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que en su caso se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información que recaen sobre el deudor, que subsistirán hasta la conclusión del convenio. Y 2. El cese de la administración concursal, que vendrá obligada a rendir cuentas de su actuación ante el juez del concurso, sin perjuicio de las funciones que el convenio, con el consentimiento de todos los acreedores, pudiese encomendar a todos o a alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento, fijando la remuneración que se considere oportuna. No obstante, la administración concursal conservará plena legitimación para continuar los incidentes en curso, así como para actuar en la sección sexta de calificación, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias que se dicten en esos incidentes y de la sentencia de calificación. En relación con la extensión subjetiva del convenio aprobado, su contenido vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados respecto de los créditos de cualquiera de estas clases que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque no se hubieran adherido a la propuesta de convenio o aunque por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos, previéndose que los acreedores integrados en esta última categoría, es decir, subordinados, se verán afectados por las mismas quitas y esperas que los acreedores ordinarios, pero cada uno de los plazos anuales de espera establecidos para los créditos ordinarios se computarán como plazos trimestrales de espera para los créditos subordinados desde el íntegro cumplimiento del convenio respecto de los primeros. Por su parte, los acreedores privilegiados solo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieran sido autores de la propuesta o si se hubieran adherido a ella, salvo que hubieran revocado la adhesión, así como si se adhieren en forma al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez antes de la declaración judicial de su cumplimiento. Se contempla la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía,
pero exigiéndose un doble requisito, mayorías aún más reforzadas y que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase. Y para ello se distinguen 4 clases de acreedores, cada uno con características propias y tratamiento específico en el seno del concurso: los acreedores de derecho laboral, los acreedores públicos, los acreedores financieros y el resto. Los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase: A, del 60% cuando el convenio consista en el pago íntegro de los créditos en plazo no superior a 3 años o en el pago inmediato de los créditos vencidos con quita inferior al 20% o cuando contenga quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito, esperas, ya sean del principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a 5 años, o en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. Y B, del 75% en los convenios que tuvieran otro contenido. En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. En el caso de acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase. En el plano material, la aprobación del convenio tiene eficacia novatoria respecto de los créditos de acreedores privilegiados que hayan votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los subordinados que quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y en general afectados por el contenido del convenio. Por último, una vez que el auto de declaración de cumplimiento haya adquirido firmeza, bien por el transcurso del plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o bien por haber sido rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieran ejercitado, el juez dictará auto de conclusión del procedimiento. Apartado 2. La liquidación. La fase de liquidación tiene por objeto la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso para, con el producto obtenido, proceder a su distribución entre los acreedores por el orden de preferencia establecido legalmente. Para solicitar la apertura de la liquidación están legitimados el deudor, la administración concursal, pudiendo también el órgano judicial de oficio decretar su apertura. En relación con la solicitud efectuada por el deudor, la ley le concede la facultad de optar por una solución liquidadora del concurso, esto es, liquidación voluntaria, como alternativa a la de convenio, pero también le impone en determinados supuestos el deber de solicitar la liquidación, esto es, liquidación necesaria. Así, el deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento, procediendo el juez a dictar auto, abriendo la fase de liquidación dentro de los 10 siguientes días a dicha solicitud. Por el contrario, el deudor deberá pedir la liquidación cuando durante la vigencia del convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. También se reconoce expresamente a la administración concursal la posibilidad de reclamar del juez la apertura de la fase de liquidación siempre y cuando haya sido acordado el cese total o parcial de la actividad profesional o empresarial y previo traslado de dicha solicitud al deudor por plazo de 3 días, quien podrá oponerse a la apertura de la liquidación resolviendo el juez por medio de auto en el plazo de 5 días. Por último, la apertura de oficio de la fase de liquidación procederá en los siguientes casos. 1. Cuando no se haya presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de convenio o no haya sido admitida a trámite las que hubieran sido presentadas. 2. Cuando de haberse presentado alguna propuesta de convenio no haya sido aceptada por los acreedores.
3. Cuando haya sido rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado por los acreedores. 4. Cuando se haya declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez. Y por último, 5. Cuando haya sido declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio. Existen dos momentos en los que puede decretarse la apertura de la fase de liquidación. Una vez finalizada la fase común y consolidado el informe definitivo, en cuyo caso estaríamos ante un supuesto de liquidación común, y durante la fase común, antes de su conclusión, que sería el supuesto de liquidación anticipada. La liquidación común tendría lugar en los supuestos en los que el deudor no ha solicitado formalmente la liquidación, pero se llega a esa fase bien por la no presentación del convenio, bien por su fracaso. La liquidación anticipada tendría lugar cuando el deudor solicite la liquidación, ya sea en la propia solicitud de concurso, ya sea durante la fase común o cuando la administración concursal solicite la liquidación, con anterioridad a la conclusión de dicha fase, supuesto que se condiciona a que se haya acordado previamente el cese de la actividad. En cuanto a los efectos de la apertura de la fase de liquidación, son más severos que los que se producen cuando la solución del concurso es el convenio. Tratándose de persona natural, la apertura de la fase de liquidación provoca automáticamente un cambio en la situación del concursado durante dicha fase, que será necesariamente, si no estuviera ya acordada, la de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición, siendo sustituido por la administración concursal, produciendo asimismo la extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las necesidades mínimas del concursado, su cónyuge o pareja de hecho inscrita, descendientes bajo su potestad y ascendientes a su cargo, y el derecho a solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Si el concursado fuera una persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación provocará su disolución automática si no estuviese acordada, y en todo caso el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. La apertura de la liquidación, junto a los efectos generales inherentes a la declaración de concurso sobre los créditos, produce el específico del vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones. Con la finalidad de potenciar la continuación de la actividad empresarial, favoreciendo fundamentalmente la venta del conjunto de establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera unidades productivas, se prevé la subrogación ipso iure del adquiriente en los contratos y licencias administrativas de que fuere titular el cedente, y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidades por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la seguridad social o a los trabajadores. A tal efecto, en caso de transmisión de una o varias unidades productivas, el adquiriente quedará subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial que se desarrolle en la unidad productiva objeto de transmisión, sin necesidad de consentimiento de la otra parte. De igual modo, también quedará subrogado en las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional, incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquiriente continuase la actividad en las mismas instalaciones. Por otro lado, se dispone expresamente que la transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo en los siguientes supuestos: a.
cuando el adquiriente hubiera asumido expresamente esta obligación; B, cuando así lo establezca una disposición legal; y C, cuando se produzca sucesión de empresas respecto de los créditos laborales y de seguridad social correspondiente a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquiriente. En este último supuesto, el juez podrá acordar respecto de estos créditos que el adquiriente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial. Y terminamos esta primera parte con las operaciones de liquidación y pago a los acreedores. Al acordarse la apertura de la liquidación de la masa activa o en resolución posterior, el juez, previa audiencia o informe de la Administración concursal, podrá establecer las reglas especiales de liquidación que considere oportunas, así como modificar las que hubiera establecido, siendo la regla general la enajenación como un todo del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios de la masa activa. Con carácter supletorio de no haberse establecido el juez reglas especiales de liquidación, el administrador concursal realizará los bienes y derechos de la masa activa del modo más conveniente para el interés del concurso. Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la liquidación, se impone a la Administración concursal la presentación al juez del concurso cada 3 meses, a contar desde la apertura de la liquidación, de un informe sobre el estado de las operaciones que detallará y cuantificará los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este informe quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicado por la Administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección de correo electrónica se tenga conocimiento. Una vez finalizada la liquidación de los bienes y derechos del concursado y la tramitación de la sección de calificación, la Administración concursal tendrá que presentar al juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones de liquidación realizadas y las cantidades obtenidas en cada una de esas operaciones, así como los pagos realizados y, en su caso, las consignaciones efectuadas para la satisfacción de los créditos contra la masa y de los créditos concursales. En relación con las operaciones de pago a los acreedores dentro de la fase de liquidación, se establece el siguiente orden. A. En primer lugar, y con anterioridad al pago de los créditos concursales, la Administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa. B. En segundo lugar, se atenderá al pago de créditos con privilegio especial, lo que se efectuará con cargo a los bienes y derechos afectos al privilegio. La realización de tales bienes y derechos se hará por el administrador concursal mediante subasta electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización. C. En tercer lugar, se procederá a la satisfacción de los créditos que gocen de privilegio general en el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, una vez deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y con cargo a bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quede una vez pagados estos créditos. D. Una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados, se satisfacen los créditos ordinarios a prorrata conjuntamente con la parte de los créditos con privilegio especial en que no hubiere sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos. No obstante, el juez, a solicitud de la Administración concursal, podrá motivadamente autorizar la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. Y por último, el pago de los créditos subordinados se realizará cuando hayan sido satisfechos en su integridad los ordinarios por el orden establecido legalmente y, en su caso, a prorrata dentro de cada número.